Escúcheme, doctor. Salud, con la doctora Ana Trigul, en Como Cada Día. A mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor. 9 minutos pasaron de las 11 de la mañana y como todos los lunes estamos haciendo nuestra columna de salud con la doctora Ana Trigul, así que estamos en comunicación telefónica con Ana Trigul. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Eugenia, ¿cómo va? Bien. Bueno, Ana, con muchos cambios, con muchas novedades que tienen que ver con esta pandemia, el coronavirus. Por ejemplo, que ahora hablamos de contagios en niños, en niñas, en adolescentes, adultos y en jóvenes. Así es, sí, la pandemia sigue avanzando. Uh-huh. Por suerte se van frenando la cantidad de casos por día promedio, estamos cerca de los 24.000, pero sí han aumentado las muertes en las últimas 2 semanas, y por ahí hay otros grupos de edades que antes no se veían afectados, que ahora sí se están viendo o tan afectados, y ahora sí se están viendo afectados. Vamos a ir primero a los niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando en este grupo de edad? Al haber más número de casos en total, hay más cantidad de gente enferma en el país, entonces los niños, niñas y adolescentes, que son un pequeño porcentaje de los que tienen enfermedad grave, aumenta la enfermedad grave porque aumenta el número total de casos. Uh-huh. Entonces, no es que esto sea un problema peor para este grupo de edad, pero sí que al haber más casos en general, esa pequeña proporción de chicos, chicas y adolescentes que van a tener enfermedad grave aumenta, ¿se entiende? Sí, no tiene que ver números totales. Claro, no tiene que ver puntualmente con que hay una modificación del virus, no, es que hay mayor cantidad de contagios, entonces ahora también eso acapara a otra franja etaria que por ahí el año pasado no sucedió. Tal cual, no se veía tanto. Ajá. Aparentemente no tiene que ver con las nuevas cepas hasta donde sabemos por ahora, solo tiene que ver con el aumento de cantidad de casos. La mayoría de los chicos que tienen enfermedad grave tienen alguna enfermedad de base, pero bueno, también les toca lamentablemente a algunos chicos sin enfermedad de base. Para ponerlo en números totales, a muertes en menores de 20 años ha habido 169 en lo que va de la pandemia. Siempre una muerte en esta edad es algo muy lamentable, pero no es que sea algo que está pasando masivamente. Uh-huh. Pero sí hay preocupación en los hospitales de Capital Federal, en los hospitales pediátricos, porque está habiendo más ocupación de camas de terapia intensiva con chicos, chicas y adolescentes, y también tienen miedo de que las camas se saturen, como está pasando con los adultos. Sí, la semana pasada leíamos una información, Ana, que decían que el promedio de edad es de 53 años, a diferencia del año pasado, ¿no? Obviamente. Bueno, ese es el otro tema, el tema de los adultos jóvenes. Antes de entrar a ese tema me gustaría decir algo más sobre los chicos. Sí. En menores de 16 años también hay un síndrome que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que aparece 3 a 6 semanas después de la infección por coronavirus, incluso después de una infección muy suave y leve en estas edades, pero que es una enfermedad, un cuadro grave en el que hay una respuesta inmune desmedida que hace que los chicos también terminen internados por esta razón. Lo mismo que para los casos graves de terapia intensiva. Son poquitos los casos de esta complicación grave. Han sido 127 casos en lo que va de la pandemia. Pero hubo un fallecido, lamentablemente, por este síndrome. No estamos hablando de que esta enfermedad va a afectar masivamente a los chicos, chicas y adolescentes, pero sí que hay que tomar los cuidados con ellos como los tomamos en todas las edades. Claro, tal cual. Y con los adultos jóvenes, sí, está un poco en discusión si realmente bajó el promedio de edad en las salas de terapia intensiva, pero este número que nombraste vos, que el promedio ahora es de 53 años, es un estudio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva,
que relevó 163 terapias intensivas de todo el país, la mitad públicas, la mitad privadas, y ellos encuentran que el promedio de edad es 53, mientras que en 2020 el promedio de edad estaba alrededor de 70. Claro. Así que ellos sí consideran que está bajando el promedio de edad en los internados en terapia intensiva. Y acá vamos de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué hay más? ¿El virus es especialmente nocivo ahora para estas edades? Aparentemente tampoco, hasta donde se sabe ahora. No es que el virus esté más grave o más agresivo con los adultos jóvenes, pero sí que tiene que ver con que los adultos jóvenes circulan más por trabajo, por estudio, por reuniones sociales, y además no son prioritarios en los grupos de vacunación, mayormente, así que mayormente no están vacunados. Claro. Mientras que los mayores de 70 años están vacunados en una alta proporción con una dosis, se cuidan más y muchas veces tienen menos necesidad de salir porque no tienen responsabilidades laborales o de estudio. Claro. Y tienen por ahí, restringen más la vida social con más facilidad. Así que estos datos que encontró la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva no se reflejan todavía en las estadísticas del CONICET. Esto puede ser porque ellos están evaluando una parte parcial de las terapias intensivas, o puede ser porque en las estadísticas grandes esto va a tardar más en reflejarse y lo vamos a ver más adelante. Claro. Así que sí, también los adultos jóvenes, también en una pequeña proporción, en un 0,2% tienen enfermedad grave. Y es decir, que si hay 100 casos de coronavirus, probablemente no veamos a nadie joven grave. Claro. Pero cuando hay 10.000 casos, vamos a ver a 2. Claro. Y ahora, que los casos están mucho más arriba, y sí, se ve también casos graves en jóvenes. Sí, y además convengamos en una realidad que también los jóvenes por ahí fueron quienes más se relajaron, porque siempre se habló de que esta enfermedad por ahí era más, digamos, dañina, por decirlo de alguna manera, en las personas adultas, mayores. Tal cual. Y además, es más difícil por ahí en ciertas edades restringir la vida social, claro, aunque deberían hacerlo de la misma manera que el resto de los grupos de edad. Uh-huh. Ana, hoy amanecimos con una noticia que también esto nos preocupa, y creo que viene preocupando al gobierno ya desde el año pasado, cuando se inicia esto, que tiene que ver con el colapso en el sistema de salud, y esto, hoy hablábamos acerca de una información que hablaba de la ocupación de camas en los hospitales en la ciudad de Buenos Aires, que es ya del 80%, un número, digamos, que es alto. El número oficial del Ministerio de Salud de ayer en el informe vespertino es 67% en el país y 76% en Capital Federal. Sí, es un número alto, ¿no es cierto? AMBA, perdón, no en Capital Federal, en AMBA. Es un número alto. Además, este número viene en aumento, claramente, en las últimas 2 semanas. Y tenemos un problema, que es que el número de camas de terapia intensiva es un número acotado. Se han aumentado mucho para la pandemia, tanto en el sector público como en el privado, pero la cantidad siempre va a ser limitada. ¿Por qué? Porque necesitan un espacio físico que no es cualquiera, ¿no? Para una cama de terapia intensiva. Todo lo que necesitan de tecnología alrededor, incluyendo los respiradores, que también son una cantidad acotada, aunque se aumenten, ¿no? Sí. Y después el personal capacitado para manejar estos pacientes es también una cantidad acotada. No cualquiera puede manejar pacientes de esta complejidad. Entonces, no es solo la cama en sí o el espacio, sino tener personal que pueda tomar las decisiones adecuadas con estos pacientes, que incluye no solo a los médicos, enfermeros también, kinesiólogos y cualquier especialidad que sea necesaria dentro de estos pacientes críticos. Sí. Además, el paciente crítico, por ejemplo, tenemos un paciente que se está empeorando, está internado pero no está en terapia intensiva. Empieza a empeorar, necesita una cama de terapia y no hay en ese hospital. Idealmente ese paciente no debería moverse más de 100 kilómetros a la redonda, porque es un paciente que está inestable, no conviene trasladarlo lejos. Y para trasladarlo necesitamos una ambulancia no común, una ambulancia de alta complejidad, que también es una cantidad acotada. Es decir, que
cuando hablamos de saturación del sistema de salud, hablamos de todos estos factores que tienen cantidades acotadas y que por ahí uno dice ahora, bueno, pero queda un 25, un 30% de camas libres. Claro, pero si todos los días tenemos 24.000 nuevos casos, de esos casos un porcentaje chico son enfermos graves, pero cada día tenemos, por ejemplo, si fueran jóvenes, el 0,2% de personas graves. Sí. 48 nuevos jóvenes por día se necesitan internar. Eso día tras día tras día va saturando las camas porque no se pueden desocupar camas porque los que habían entrado antes todavía las siguen necesitando. Claro. Y por eso es tan importante aplanar la curva para dejar de presionar al sistema de salud con nuevos casos graves todos los días. Uh-huh. Sí, porque hablamos de un crecimiento rápido, la ocupación de plazas, por ejemplo, en las terapias intensivas, era del 83,5%, eso la semana pasada, y ese porcentaje, la semana pasada estaba en el 61 y ahora está en el 85, o sea que... Mira, los números que tengo yo, que son los del Ministerio de Salud de Nación, sí. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva maneja otros, ¿viste? Sí. Pero bueno, me adhiero a los oficiales en este caso, hace 2 semanas en AMBA 66, sí. Y ahora 76, sí, se van ocupando claro. De manera importante. Entonces, si llegamos al momento de saturación, nos ponemos al sistema de salud también en otra situación muy fea, que es que hay que elegir a quién se le da la cama. Sí. Y hay que elegir a la persona que tiene más posibilidades de sobrevivir. Sí, sí, que esto porque, es tremendo. Bueno, hay criterios, porque hay momentos de desastre natural donde hay que tomar ese tipo de decisiones. Hay criterios para tomarlas. Sí. Pero la idea es aplanar la curva para que no se llegue a este momento donde tengo que decidir si a una persona le doy una cama de alta complejidad o no. Uh-huh. Sí, que lo decimos siempre, era un poco el miedo que tenía el gobierno el año pasado cuando todo esto comenzó, por eso hablábamos de una cuarentena tan larga. Totalmente, y bueno, por suerte el año pasado no llegamos a esta situación y bueno, esperemos que este año tampoco. Así es, así es. Otro tema que tiene que ver con la pandemia y tema que también hablamos ahora en la segunda hora, porque por ahí en la primera hora no se habló tanto, y tiene que ver con la salud mental de embarazadas, sobre todo en tiempo de pandemias. Sí, esto es como hablar de las otras aristas que tiene, uh-huh. ¿no? Esta pandemia. Por un lado tenemos, por supuesto, los casos de coronavirus, los enfermos graves y los muertos por coronavirus. Uh-huh. Pero esta pandemia tiene muchas más implicancias que por ahí no están tan visibles. Hay un estudio que hizo la Escuela de Salud Pública de Harvard, es un estudio internacional de 64 países distintos, en los que se encuestó casi 7.000 mujeres vía online, por la computadora, mujeres embarazadas o que tenían bebés recién nacidos, uh-huh. en mayo y junio del año pasado. Y se encontraron números realmente muy, muy altos e inesperados, distintos a los que afectan a embarazadas y puérperas, es decir, mujeres con bebés chiquitos, fuera de pandemia. Uh-huh. 31% de las mujeres tenían depresión o ansiedad. 53%, es decir, más de la mitad, sensación de soledad. Uh-huh. Y 43% estrés postraumático. Uh-huh. De estas mujeres que participaron, casi ninguna ni se había enfermado de coronavirus ni había tenido contacto directo con alguien positivo. Ajá. Es decir, que estos efectos no tenían que ver con haber atravesado por la enfermedad por coronavirus, sino que estaban en relación a esta situación de pandemia en la que estamos viviendo. Uh-huh. ¿A cuáles mujeres les fue peor? A las que buscan información en Internet o en los medios de comunicación sobre coronavirus más de 5 veces por día. Claro. Estas tuvieron el doble de enfermedad mental que las otras. Uh-huh. Bueno, la OMS recomienda no sobreinformarse, es decir, sí, estar al tanto, estar alerta, pero no estar permanentemente consumiendo información. Y también les fue peor a las que tenían preocupaciones económicas y a las que estaban preocupadas por la atención de los hijos, si iban a tener acceso al sistema de salud o no. Y porque eso de alguna forma impacta en el estado anímico.
impacta en el estado anímico y también podría impactar en el vínculo con el bebé. Claro. Así que, bueno, esta pandemia va a tener un montón de consecuencias que por ahí vamos a ir viendo con el tiempo, pero tiene un montón de efectos más invisibles, pero que están ahí, y que por ahí tengan efecto a largo plazo también. Sí, tal cual. Yo creo que con el correr del tiempo, como decís vos, van a aparecer un montón de consecuencias, de aristas y de cosas que vamos a tener que ir aprendiendo en el día a día. Y superando, tal buscándole cual. soluciones también. Tal cual. De todas maneras, hoy leíamos temprano una noticia que, digamos, dentro de lo negativo, que es todo, cuando hablamos de coronavirus, Israel ya está entrando en una casi normalidad, ¿no? Nuevamente, porque ya tiene el 60% del país vacunado. Así que también eso marca como un escenario un poco esperanzador, ¿no? Sí, esperemos que sí, esperemos que hacia fin de año podamos estar viendo que esto se va terminando. Así es. Ana, nos quedó un tema que tiene que ver con la vacuna antigripal, la vacuna COVID y cómo vacunarse. Tal cual, porque ya estamos en época de vacunación antigripal. Así es. Las vacunas antigripal y la de coronavirus no se están aplicando juntas, porque se quiere ver bien los efectos adversos potenciales de la del coronavirus, entonces para estudiarla mejor no se aplica con ninguna otra vacuna. Pero bueno, uno puede recibir las dos vacunas y también la del neumococo que se aplica en esta época del año. Ajá. Pero siempre la prioridad es recibir la de coronavirus. Sí. Es decir, que el que ya está citado para vacunarse con coronavirus, ya sea la primera dosis o la segunda dosis, o que le dijeron que por esta época lo van a llamar para la primera o la segunda dosis, no debería por ahora vacunarse con antigripal. Ajá. El que recibió una dosis de coronavirus y le dijeron que la va a recibir la segunda en 3 meses, puede vacunarse con antigripal. Hay que dejar pasar 14 días mínimo entre una vacuna y la otra. Lo mismo para la antineumocóxica, y la antigripal y la antineumocóxica se pueden aplicar juntas. Perfecto. La antigripal se da a personal de salud o estratégico, a mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 meses a 2 años y a personas con enfermedad crónica. Entonces, al que tenga alguna posibilidad de vacunarse para coronavirus, no debería ir a vacunarse por la otra hasta que termine la vacunación de coronavirus. El que todavía le falta para vacunarse, bueno, puede vacunarse con antigripal antineumocóxica, y lo mismo el que se recibió las 2 dosis de la de coronavirus y ya pasaron 14 días, puede vacunarse con las otras también. Ana, como siempre, muy claro, muchísimas gracias, un gusto poder charlar con vos cada lunes. Gracias a vos, Eugenia, hasta el lunes. Gracias. Era la palabra de la doctora Ana Trigud en su columna de salud. Hoy charlábamos acerca de los niños, niñas, adolescentes y adultos en relación al coronavirus. También qué pasa cuando se saturan y por qué se saturan los sistemas de salud, la vacuna antigripal y la vacuna de COVID, como decía recién, como contaba recién Ana, y por supuesto esto que tiene que ver con la salud mental de embarazadas en pandemia. Temas que realmente nos preocupan, nos interesan saber en este contexto de pandemia que venimos atravesando ya desde hace tiempo.